Tu Tieu envía un saludo muy especial a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. En un rincón silencioso de la cafetería, la luz cálida de la lámpara se reflejaba suavemente sobre el rostro de Lin. Sus ojos ya no mostraban la inocencia de antes, sino una frialdad calculada, una mente llena de planes. Frente a ella, el señor Tuan, quien alguna vez fue la mano derecha leal de la señora Anguía, removía lentamente su taza de café. Su voz se volvió grave. «¿Preguntas cuándo podrás heredar? Prepárate, ya tengo todo planeado». Lin sonrió, pero aquella sonrisa hizo estremecer a quien la observaba. Un destello cruzó sus ojos. ¿Ambición o tal vez venganza, Eddie? En el lugar imaginaba que aquella conversación aparentemente trivial era en realidad el inicio de una conspiración silenciosa. Si el plan llegaba a concretarse, Uri, el heredero legítimo, lo perdería todo. ¿Quién es realmente el cerebro detrás de todo esto? ¿Lin, la joven de apariencia frágil, o el señor Tuan, el hombre que conoce demasiado bien el precio del poder? Permanezcan atentos, no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que está por venir los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque las próximas escenas serán aún más intensas. La lluvia de la tarde caía con furia, como si quisiera limpiar todo lo corrupto del corazón de la ciudad y del de Uri. Él permanecía inmóvil bajo el agua helada, dejando que las gotas le recorrieran el rostro, mezclándose con pensamientos desordenados imposibles de poner en palabras. Todo parecía estar en su contra. La empresa, aquella que alguna vez perteneció a la familia de Tu Tieu, ahora estaba completamente bajo el control de Lin y el señor Tuan. Dos nombres que Uri sabía que no debía confiar, aunque todavía no podía ver con claridad el juego que habían tejido tras el telón del poder. Entre los reflejos difusos sobre el pavimento mojado, Uri pensó en Tu Tieu. Esa chica de manos torpes pero corazón incansable, que moldeaba cada pastel con toda su alma. Ella no sabía que detrás de las sonrisas que él le dedicaba, se estaba formando una tormenta llamada traición, ambición y el deseo de recuperar la justicia para la mujer que amaba. Dentro de la pequeña cocina, el aroma de los pasteles se extendía suavemente, borrando el olor húmedo de la lluvia. Tu Tieu colocaba con cuidado cada pastel en el plato. En sus ojos brillaba una luz inocente que Uri ya no recordaba cuánto tiempo hacía que no veía. Cuando ella lo invitó a entrar, todo pareció detenerse. Él avanzó empapado sin pronunciar palabra. Entre ellos no hicieron falta las voces, solo el olor dulce del pan recién hecho y el calor que salía del horno intentando revivir algo que llevaba demasiado tiempo enfriándose. Uri observó aquellas manos pequeñas colocando el último pastel sobre la mesa, mientras en su mente resonaba un juramento silencioso. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Lin y el señor Tuan manipulaban todo a su antojo. Detrás de su aparente calma se escondía un plan más oscuro de lo que imaginaba. La mirada de Lin en la última reunión, la media sonrisa del señor Tuan, todo le daba un presentimiento inquietante. Se estaban preparando para una gran jugada y Uri entendía que el tiempo ya no estaba de su lado. Esa comida sencilla, que parecía tan tranquila, en realidad era una escena cuidadosamente preparada. Cada pastel, cada mirada intercambiada, llevaba consigo una tensión entre el cariño y la desconfianza. Tu Tieu hablaba con naturalidad sobre la cosecha, pero en los ojos de Uri solo aparecía la imagen de la empresa derrumbándose día tras día, y las manos de ella, la verdadera heredera, alejándose poco a poco del lugar que le pertenecía. Afuera la lluvia seguía cayendo. Las gotas golpeaban el cristal como si fueran el tic-tac de un reloj que contaba los segundos antes de una catástrofe. Uri guardó silencio, tomó un pedazo de pastel y dejó que el sabor dulce se disolviera en su boca, aunque en su pecho solo sintiera amargura. Sabía que desde ese instante ya no habría vuelta atrás.
Aquella lluvia y esa comida aparentemente normal marcarían el comienzo de una guerra silenciosa, donde el amor, la mentira y el poder se cruzarían sin palabras. Y en el momento en que Tutieu sonrió, Uri comprendió que no todas las tormentas vienen del cielo, algunas nacen directamente del corazón. Esa tarde, la cafetería, escondida en una esquina del pequeño barrio, se hundía en la luz dorada del atardecer. Una brisa suave pasó arrastrando consigo el aroma del café recién tostado, mezclado con el rastro húmedo de la lluvia del mediodía. En la última mesa, casi escondida del resto, el señor Tuan estaba sentado solo con el rostro serio y pensativo. Frente a él, una taza de café negro, ya fría desde hacía rato. No la bebía. Solo la removía de vez en cuando, como si con cada movimiento intentara despertar una serie de planes inconclusos que giraban en su mente. La puerta de vidrio se abrió con un leve sonido. Lin entró, el cabello perfectamente suelto, la mirada fría, y en cada paso la seguridad de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Observó el lugar, identificó al señor Tuan y se acercó sin titubear. Nadie en el café pareció notar su presencia, pero si alguien lo hubiera hecho, habría sentido esa tensión densa que solo comparten quienes esconden el mismo secreto. Se sentaron frente a frente, separados por un silencio pesado. Desde lejos parecían dos familiares conversando tranquilamente, pero cada gesto, cada mirada, escondía un juego de estrategias cuidadosamente medido. Lin inclinó un poco la cabeza, manteniendo una calma aparente, aunque en sus ojos brillaba una ambición imposible de disimular. Había esperado demasiado tiempo para ocupar ese puesto, el puesto que según ella le pertenecía por derecho, no como una herencia dejada por la señora Enguia a Uri y Tutieu. El señor Tuan la observó con una mezcla de cálculo y cautela. Conocía bien la ambición que ardía en el corazón de esa mujer y justamente por eso ella era la pieza perfecta para el plan que llevaba meses tejiendo. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, las gotas golpeando el cristal como si marcaran el pulso de una conspiración que poco a poco tomaba forma. No necesitaban levantar la voz. Con solo miradas y movimientos sutiles sellaron un acuerdo tácito. Lin se inclinó ligeramente hacia él. Su voz baja y suave llevaba una presión invisible, la de alguien dispuesta a todo por conseguir el poder. El señor Tuan, por su parte, solo esbozó una media sonrisa, esa clase de sonrisa que deja a los demás sin saber si están ante una aprobación o una advertencia. En su mente todas las piezas del tablero ya estaban colocadas. Que Lin deseara el puesto de directora no era ninguna sorpresa. Lo importante era cómo él podía transformar ese deseo en una ventaja personal. Había identificado la oportunidad, una mujer ambiciosa, dispuesta a sacrificarlo todo, enfrentándose a Uri, un joven aún demasiado idealista y emocional para entender que el mundo de los negocios no perdona la honestidad. Las luces del café comenzaron a atenuarse, reflejándose en el rostro de Lin, mitad iluminado, mitad en sombra. Estaba sentada con las manos entrelazadas, intentando ocultar la ansiedad que le hervía por dentro. Sabía que bastaría un solo asentimiento del señor Tuan para que todo cambiara. Pero también comprendía que al cruzar esa línea ya no habría lugar para la conciencia ni para la duda. Frente a ella, el señor Tuan dejó la cuchara sobre la mesa. Su mirada se posó en la superficie de madera oscura. Sabía perfectamente lo que ella estaba pensando. Y le gustaba esa mezcla de ambición, temeridad y la ingenua creencia de que el poder puede ser concedido cuando en realidad solo se obtiene con sangre y estrategia. Dio un sorbo al café frío y una sonrisa se dibujó más clara en sus labios. Afuera la lluvia empezó a caer con más fuerza, acompañada por truenos lejanos. Dentro del café, dos personas permanecían frente a frente sin saber que ese instante, cuando las palabras no dichas se entendieron por sí solas, sería el comienzo de una cadena de tragedias. Un acuerdo silencioso, sin contrato ni firma, sellado únicamente por la ambición y el miedo.
Lynn fue la última en marcharse. Salió del lugar y abrió su paraguas ocultando la mitad de su rostro. La luz del farol callejero iluminó sus ojos que brillaban como si contuvieran una tormenta entera. Sabía que desde ese día ya no habría camino de regreso. El señor Tuan, en cambio, permaneció sentado observando en silencio cómo se alejaba. Sus dedos golpeaban suavemente el borde de la taza como marcando el ritmo del tiempo. En su mente todo ya estaba calculado, y en su mirada se percibía la satisfacción de quien está a punto de presenciar una ola subterránea arrasarlo todo. Ninguno de los dos imaginaba que en otro lugar Uri ya empezaba a sospechar. Y cuando los secretos salieran a la luz, no habría café lo suficientemente amargo para ocultar la culpa. Aquella tarde, el pequeño puesto de té junto al camino estaba extrañamente silencioso. El viento se colaba entre las hojas trayendo consigo la humedad de la lluvia de la noche anterior. Uri estaba solo en un rincón observando distraído el ir y venir de la gente mientras su mente vagaba lejos. Esa sensación de inquietud lo había acompañado durante días, una sospecha difusa, como si algo estuviera ocurriendo a sus espaldas sin que él lo supiera. Egan entró con pasos algo apresurados, pero manteniendo la calma habitual. Se sentó frente a él y con solo una mirada Uri entendió que su amigo tenía algo importante que decirle. La historia entre ellos no necesitaba empezar con un saludo porque lo que los unía era una confianza absoluta, un lazo formado no solo por el trabajo, sino también por los secretos que ambos compartían. En el aire cargado de aroma a café y humo de cigarrillo, Uri observaba lentamente a Egan. Una sombra de duda cruzó su mirada como si intentara descifrar cada mínimo gesto. Últimamente había algo en Lynn que no le daba tranquilidad. Ella había cambiado, ya no era la mujer abierta y sincera de antes. Las llamadas a medianoche, las desapariciones sin explicación, y esa mirada evasiva cada vez que Uri mencionaba la empresa, todo se había ido uniendo en una cadena de sospechas que él ya no podía ignorar. Egan permaneció en silencio durante un largo rato. Su mirada se perdió en el fondo del vaso de agua antes de levantarla con un atisbo de vacilación. Uri lo notó, aunque siguió aparentando calma. Solo sus manos apretadas con fuerza revelaban la tensión que lo atravesaba, los nudillos pálidos como el mármol. Dentro de él, las preguntas se agolpaban. ¿Qué estaba ocultando Lynn? ¿Quién la respaldaba? Y sobre todo, ¿seguía siendo alguien en quien podía confiar? Afuera el sol comenzaba a tornarse dorado y las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo. En ese instante, Uri comprendió que no podía dejar que las cosas siguieran así. Si existía algún secreto entre Lynn y la empresa, él debía ser el primero en saberlo. Y Egan, el único en quien confiaba, sería la clave para descubrir toda la verdad. Ninguno dijo nada más. Solo quedó la mirada de Uri, fría, profunda y calculadora, dirigida hacia el horizonte donde la tarde se desvanecía lentamente, devorada por la sombra del anochecer. Sintió como un frío sutil se extendía por su pecho, como el preludio silencioso de una tormenta inminente, y supo entonces que a partir de ese momento nada volvería a ser como antes. Người mà ông Tuấn nhờ đã đến gặp đối tác của Duy và nói rằng trong đó có những lời nói chứa đựng nhiều hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng trong câu nói của bà như một nhát dao vào tim anh, không thể tin vào những gì mình đang nghe, thì nặng nề đầu mình và trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụ vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Uzi cảm thấy một nỗi đau cô đơn sâu thẳm như bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là kẹo con không cần, con cần nếu Uzi cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng bà có thể nói thêm mình tất cả đã quá muộn. Uzi quay đi, trong tay ngọc đầy quyết tâm anh cũng như bí mật này. Chỉ là một
phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã giao ra những DVD kìa. Để lại mọi thứ như thế, anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai điều khiển mình. Mối quan hệ của mẹ với ông Tuấn tất cả sụp đổ khi hết vài chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?